Me mudé con mi novia y encontré un diario escondido, ella jamás lo supo. Cuando me mudé con mi novia, pensé que por fin había llegado ese punto en el que todo encajaba. Después de 3 años juntos, muchas conversaciones y planes pospuestos, finalmente encontramos un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. No era grande, pero tenía ese encanto de los lugares nuevos. Paredes blancas, luz natural por las mañanas y ese olor a pintura fresca que te recuerda que estás empezando algo desde cero. Durante los primeros días todo fue perfecto. Nos reíamos constantemente, cocinábamos juntos, peleábamos por quién fregaba los platos y terminábamos bailando en el salón con la música baja. Era la etapa idealizada de cualquier convivencia. Los muebles viejos parecían nuevos, las rutinas se sentían emocionantes, y cada pequeño detalle era motivo para decir, te quiero. Pero como suele pasar, con el paso de las semanas, lo cotidiano empezó a instalarse. Ella trabajaba desde casa y yo salía temprano. A veces, cuando regresaba, la encontraba en silencio, concentrada, o simplemente con la mirada perdida. No le di importancia. Pensé que estaba cansada o que simplemente necesitaba su espacio. Hasta que un día, al ordenar unas cajas que habíamos dejado olvidadas, noté algo que cambiaría completamente la forma en que la veía. La estantería del dormitorio siempre había estado en el mismo lugar, apoyada contra la pared más cercana a la ventana. Moví uno de los muebles para pasar la aspiradora, y detrás de él vi algo encajado en una pequeña rendija. Era un cuaderno, negro con las esquinas desgastadas y una cinta roja que lo mantenía cerrado, cubierto de polvo, como si hubiera estado ahí mucho antes de que nosotros llegáramos. Pensé que era de los antiguos inquilinos, pero cuando lo abrí, vi su letra. La reconocí al instante, redondeada, ordenada, con pequeños corazones en las íes. Era suya. En la primera página había una fecha escrita, 4 de mayo de 2018, 5 años atrás, y justo debajo una frase que me heló la sangre. No sé si algún día podré contárselo todo. No entendía a qué se refería. Pasé las páginas y empecé a leer. Eran fragmentos de su vida antes de conocerme. Recuerdos, pensamientos, emociones que no había compartido con nadie. Había cosas simples. Cómo se sentía en su antiguo trabajo, sus inseguridades, el miedo a no ser suficiente. Pero también había detalles más profundos. Historias sobre discusiones familiares, amistades rotas, decisiones difíciles. Mientras más leía, más sentía que cruzaba una línea invisible. Una parte de mí sabía que estaba violando su intimidad, pero otra no podía detenerse. Era como mirar por una ventana que siempre estuvo cerrada, descubriendo un paisaje que jamás había imaginado. En una de las páginas mencionabas a alguien, Lucía. Decía que Lucía la había llamado aquella noche, que necesitaba ayuda, que no podía dejarla sola. Y luego escribía, si hago esto, cambiará todo, pero no puedo darle la espalda. No explicaba qué había pasado después. Solo saltaba de tema, como si no quisiera seguir escribiendo sobre eso. Aún así, algo me quedó claro. Había hecho algo importante, algo que había decidido guardar en silencio. Esa noche no pude dormir. Ella estaba a mi lado, respirando tranquila, con su mano apoyada en mi pecho, y yo no podía dejar de pensar en lo que había leído. ¿Quién era Lucía? ¿Qué había pasado? ¿Por qué decía que había cambiado todo? Durante los días siguientes intenté actuar con normalidad. Desayunábamos juntos, veíamos series, salíamos a caminar los domingos. Pero dentro de mí algo se había movido. No era desconfianza. Era curiosidad mezclada con una especie de tristeza. Porque al leer su diario, entendí que no la conocía del todo, que aunque compartíamos cama, planes y metas, aún había partes de ella que seguían siendo un misterio. A veces la observaba sin que se diera cuenta, cuando estaba concentrada en su trabajo o cuando sonreía sin motivo, y pensaba en todas las cosas que no sabía, en todas las historias que quizá jamás me contaría. Una tarde, mientras ella salía a hacer unas compras, decidí abrir el diario de nuevo. No por desconfianza, sino porque sentía que me faltaba una pieza del rompecabezas. Lo abrí por una de las últimas páginas, y esta vez el tono era distinto. Ya no escribía como alguien confundido o dolido. Sonaba más serena, pero también más decidida.
He tomado una decisión. No puedo contárselo, pero fue lo correcto. No fue por mí, fue por él. Si algún día se entera, quiero que sepa que todo fue para protegerlo. Leí esa frase una y otra vez. Fue por él. ¿A quién se refería? ¿A mí o a alguien de su pasado? Me quedé en silencio, sintiendo una punzada en el pecho. No había más contexto, solo esas líneas cargadas de algo entre culpa y alivio. Cerré el diario y lo dejé exactamente donde estaba, pero mi mente no podía dejarlo atrás. Durante varios días la miraba distinto, con más respeto, pero también con más preguntas. ¿De qué me había protegido? ¿Qué había pasado con Lucía? ¿Y qué clase de decisión era esa que no podía contarme? No me atreví a preguntarle. Algo dentro de mí me decía que no debía hacerlo, que si me lo contaba, algo se rompería entre nosotros, como si su silencio formara parte del equilibrio que sostenía nuestra relación. Pasó una semana. Una noche cualquiera, mientras veíamos una película, ella se quedó dormida en el sofá. La miré en silencio durante un buen rato. Tenía el rostro tranquilo, la respiración lenta. Y pensé en todo lo que compartíamos, y en lo que no. En cómo, a veces, el amor no se trata de saberlo todo, sino de confiar incluso cuando no entiendes nada. Al día siguiente, durante el desayuno, me dijo algo que me marcó. Sin venir a cuento, me miró a los ojos y dijo, ¿sabes? Hay cosas que es mejor no contar, no porque sean malas, sino porque son parte de lo que nos hizo llegar hasta aquí. Me quedé callado. Ella no podía saber que yo había leído su diario, y sin embargo, fue como si me hablara directamente. Le sonreí, fingiendo normalidad, pero dentro de mí algo cambió. Esa noche, cuando ella se durmió, volví a colocar la estantería en su sitio, asegurándome de que el diario quedara exactamente igual, como si nunca lo hubiera tocado. Y mientras lo hacía, me prometí algo. No volvería a buscar respuestas donde no me correspondía. A veces la curiosidad no es un acto de amor, sino de ego. Y me di cuenta de que, si realmente la amaba, debía aceptar sus silencios, incluso si me dolían. Pasaron los meses. Nuestra vida siguió su curso. Viajes, risas, discusiones tontas, planes de futuro. Y aunque nunca mencioné el diario, aprendí a mirar sus gestos de otra forma. Cuando se quedaba callada mirando por la ventana, ya no sentía la necesidad de preguntar. Solo me sentaba a su lado y le tomaba la mano. Hoy, cada vez que paso frente a esa estantería, recuerdo ese día. Recuerdo cómo un simple cuaderno me hizo entender algo que antes no comprendía. Que todos llevamos partes de nosotros que nadie conoce. Que el amor no consiste en abrir todos los cajones, sino en confiar en que lo que guardan no es peligroso. Y que a veces, el mayor acto de amor no es compartir un secreto, sino respetarlo.